vinimos. ¡Qué tarde brava! ¡Qué tarde brava! Ah. ¿Qué tenemos en efemérides? Yo te voy a decir algo de una publicidad re larga, bien. Bien. Personaje clásico de terror. A Sí. ver. Frankenstein. Romanticismo. Ay, yo iba a decir el mismo. Último. ¿Romanticismo? No, mucho más Bueno, lírico sí, pero- todavía. Sí, lo digo. Más lírico. Decilo. Drácula. Claro, mi amor, muy bien. Amor, Drácula. ¿Por quién Sí. no sabe, o sea, de este piso, en este lugar, vos en tu casa, desde el más chiquito hasta el más grande, todos saben quién es Drácula? Sí. ¿O no? Sí, Vos decís sabemos. Drácula y ya está, es un arquetipo. Vos decís Frankenstein, bueno, muchos se pueden quedar un poco afuera, pero decís Sí, Drácula, sí. tú sabes que es un vampiro con los dientes, todo. ensangrentado, Sí. que te chupa la sangre y toda la bola. Bueno. La cosa es que es mucho más que eso. Un día como hoy, en 1897, se publicaba nada más y nada menos que de la mano, de la cabeza de este señor que ustedes están viendo en pantalla, de Bram Stoker, un irlandés amo. que vivió el siglo del romanticismo. Obviamente un hombre sí. que se describía como frío, como que gozaba cuando maltrataba a los demás con la sociedad Una hipócrita en la que se locura. veía. Pero era un hombre que tuvo una infancia, venía de una familia burguesa, estamos hablando del siglo XIX. Ustedes ubiquémonos en el siglo XIX, Sí. ¿no? Empieza el siglo XIX, es el romanticismo. Hay una evocación muy bucólica hacia la Edad Media. Recordemos que después del iluminismo, de la época de Napoleón, de las revoluciones, bueno, empieza a haber toda una cuestión romántica. Por eso se llama romántico. No tiene que ver con el amor y con estas cuestiones, sino que tiene que ver con una cuestión bucólica, más ensoñadora, más que está relacionada con los grandes ideales. Se daba la mano, no hacía falta que uno firmara, el honor, la cuestión caballeresca. Eso era muy importante, ¿no? En aquel entonces. Entonces, estamos en un siglo donde además se apuntaba a la pasión, al amor para toda la vida, a estas cosas que realmente no tenían nada que ver con la practicidad, sino con las ganas de vivir desde un lugar más idealista, si se quiere, a pesar de que el idealismo es otra cosa, pero el romanticismo abarca estos valores. Y entonces, como yo les decía, Bram Stoker, que es este señor que está ahí, era un irlandés que a los 7 años estuvo al borde de la muerte, dicen, ¿no? Y Sí. su mamá se sentaba durante todo ese año, tuvo una enfermedad infecciosa, a contarle cuentos, historias, todas historias costumbristas. Estamos hablando de Irlanda. Así es que ella le contaba todas historias de Europa del Este, de Rumania, de los Cárpatos, de Bélgica, le contaba historias escocesas, Ahí está inglesas. la casita de Drácula. Exactamente, los Cárpatos, ¿no? Y de toda la época victoriana, que era la época de la reina Victoria, que fue una época de mucho esplendor en Gran Bretaña, pero también fue una época muy hipócrita. Él es de la época de Walt Whitman. ¿Alguien ha leído los poemas Sí, de Walt Whitman? sí. Espectacular. Fabuloso, fantástico. Es de la época de Oscar Wilde. Ay, hermoso. También. Oscar, es más, No. le hizo la gran... Yo te voy a decir la que hizo este chico. Era homofóbico, machista, típico de la época victoriana en Inglaterra, ¿no? Era clasista, hiperelitista. De hecho, es el conde Drácula. Pero es la novela de terror más leída y más querida de todos los tiempos. 17 millones de copias se han vendido, se ha traducido a más de 50 idiomas. Wow. Y hasta el día de hoy se sigue publicando. ¿Por qué? Porque Drácula es un ser muy complejo. No es un ser barato, no es un personaje de terror más. No es, a pesar de que es el arquetipo del vampiro, ¿no? Que después se llevó al cine, porque la verdad es un personaje tan rico que este señor Ay, Stoker... pero era un romántico, un enamorado. Tremendo. Él saca la idea, dicen muchos, que saca la idea en realidad de El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que además de robarle esto, también le robó a la mujer, una tal Florence, que era una bomba en esa época, No. tenía 19 años y estaba de novia con Oscar Wilde. Pero Oscar Wilde, ustedes saben que iba y venía, ¿no? Sí, sí, Más claro. venía que otra cosa, ¿no? Sí, más. Entonces, claro, Sí. pero en esa época estaba como prohibido, era casi un delito en aquel entonces para la Sí, alta fue sociedad. encarcelado, de hecho, De Oscar hecho, fue Wilde, por su encarcelado. claro. homosexualidad. De la alta sociedad que estaba dotada de un cinismo importante. Toda la sociedad literata, si se quiere, y artística, donde había que pasar y había que cruzar muchas fronteras y donde todo el mundo se estaba dedicando a criticar a lo que venía. De hecho, fue muy criticada esta novela. Y sin embargo, nadie puede decir. Fue el último escritor y acá voy a hacer un paréntesis. Fue, no el primero, el último escritor arquetípico de la novela gótica, Edad Media, ¿no? Por eso el romanticismo, todo ojival, todo para arriba, todo para Dios. Gótica con esas oscuridades, ¿no? Ese oscurantismo, si se quiere de alguna manera, de los monasterios, de las iglesias, de la falta de iluminismo, de la falta de lectura, de libros, de luz. Pero además basada en el arquetipo de el vampiro.
De hecho, se escribió muchísimo sobre vampiros, pero él lo dotó de otra cosa. Lo dotó de una necesidad de venganza tremenda, porque en realidad el conde Drácula es un hombre que, además es una novela policial, aparte, es un hombre que está perdidamente enamorado de su esposa, que se muere, le entrega el alma al diablo, no les voy a contar el argumento, y a partir de allí empiezan un montón de cuestiones que están relacionadas con la modernidad. No les voy a decir el argumento, pero es una de las novelas más tiernas, dramáticas, de terror, mejor contadas y más bonitas. Es en los Cárpatos, mezcla a Nueva York con Rumania, con la vieja Europa, con Europa del Este y toda su mística, porque quedó encerrada y quedó atrapada en el tiempo. Es un hombre inmortal. Mira todo lo que reúne. Es inmortal. Se alimenta de sangre. Es de la sangre humana. Hola, nos hacemos plasma, rinco, plaqueta nosotros. Hola, hola. Bueno, se alimenta de sangre humana. Mezcla la licantropía también. El hombre lobo, de alguna manera. Pero lo interesante es que en definitiva él hace todo esto por amor. Es un hombre muy desdichado, a pesar de su título nobiliario, ¿no? Pero no es la primera vez que se pone a los nobles como seres monstruosos, porque en realidad lo eran en aquella época para todo lo que era la plebe, que bueno, había una distancia social, una brecha social muy importante. Y un detalle no menor es la vida en la oscuridad, que no podía estar al sol. Claro, es no. casi toda una simbología, es una editorial respecto de lo que era la época. Exactamente, por eso era gótico romántico, pero sobre todo era gótico. Y fue el último de los que hizo vampirismo y el que mejor lo hizo. Se hicieron varias películas para cine. Estaba Nosferatu o La Casa del Diablo, que la ex mujer de alguna manera hace un juicio porque no le gustó Nosferatu. ¿Vieron el bicho ese que tenía las las orejas puntudas, los ojos saltones, que para la época... Bela Lugosi. No, esa es la segunda. Muy Esa es bien, la segunda. Mariana. Esa es la que define a Drácula como lo conocemos hoy. El anterior era Nosferatu, era un bicho que no estaba dotado de alma, ni de sentimientos, ni de pasión. Pero Bela Lugosi, este actor húngaro, logró dar en el clavo con la esencia de Drácula. Y a partir de allí, una de las mejores películas que se hizo, ¿no? Que la hicieron los estudios Universal. Pero más tarde, y para mí la mejor de todas, y que es más contemporánea, es la que en 1992 lleva al cine Francis Ford Coppola, Sí, claro. con una cantidad de actores impresionantes, desde Gary Oldman hasta Anthony Hopkins, hasta Winona Ryder, hasta Keanu Reeves. Bueno, la diosa de Mónica Bellucci, que era preciosa en ese momento, y que mezcla además otro rasgo importantísimo, el del erotismo. Claro, que en Entonces, el libro está. Es más que lujuria, exacto, es erotismo. Erotismo, ternura, drama, el envejecimiento y la vida eterna. La verdad es que es un ser muy complejo al que finalmente uno termina teniéndole lástima y pena. Es un día como hoy se publicaba, no se ha dejado de publicar, es uno de los personajes, yo creo que de terror, de los más queridos y los más leídos. Porque uno se acuerda de la obra, pero no se acuerda siempre del autor. Claro, vos Drácula, no te imaginas un chupasangre, ¿no? Después lo metieron en un sarcófago a dormir. Te imaginas de otra manera. Realmente Drácula es un ser muy complejo, que reúne varios arquetipos de todos los seres humanos y de las miserias humanas, y de lo que en realidad uno haría, ¿qué haría uno si tuviera poder? ¿No? La verdad es que es preciosa. No les voy a contar el argumento. Si no vieron la de Francis Ford Coppola, mírenla. Bela Lugosi salió elegido como uno de los mejores Dráculas de la historia. Claro, es que en realidad fue gracias a Bela Lugosi como el mejor. Gracias a Bela Lugosi fue que en realidad es un actor muy, muy famoso, que por supuesto que ya pasó de los comienzos del cine hablado, y sobre todo Europa del Este, que era muy difícil de incluir acá en Hollywood, pero bueno, Universal fue quien lo lleva al cine y finalmente este actor capta la esencia de Drácula. Y hoy yo no te tengo que decir un vampiro chupasangre, hoy te digo Drácula. Y ya está, y sabes que es un vampiro. Nos enamoramos de Nos Drácula, de la manera que lo contaste, nos enamoramos. Es para enamorarse, Drácula es para enamorarse. Lo amamos. Realmente. Mariana. Qué hermoso. Tenemos un mensaje de la gente porque